o actuación que va a estar realizada por los estudiantes. Cuando en una situación definida y como parte integral del proceso de aprendizaje. Estas se van a interpretar para identificar lo Buenas que se tardes, ha profesor. aprendido y el nivel de desarrollo de la competencia que han alcanzado de acuerdo a los propósitos de aprendizaje que están previamente establecidos, así como la forma en la que se han logrado estos aprendizajes. ¿Qué características de manera general debe contener una evidencia? Bueno, la evidencia debe exigir un nivel de pensamiento complejo y debe resultar motivadora y desafiante para el estudiante. No todas las actividades que desarrollamos son evidencias. Características de las evidencias. Se debe definir desde la planificación. Permite organizar el proceso de aprendizaje y enseñanza. Se da a conocer al estudiante lo que se espera que él pueda hacer Buenas tardes, y debe profesor. dar respuesta al reto que plantea la situación significativa de la experiencia de aprendizaje. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hacemos con estas evidencias? Bien, las evidencias se deben recoger durante todo el proceso de aprendizaje, pero teniendo en cuenta el propósito y las metas de lo que se quiere aprender. Ahora ustedes van a decir, bueno, y durante todo el proceso está bien cuando estamos en presencial. ¿Y qué pasa cuando estamos en una situación remota? Bien, estas evidencias se van a recoger de acuerdo al propósito o con el propósito de ver los procesos de aprendizaje de los estudiantes en cuanto al desarrollo de las competencias para identificar sus logros, es decir, cómo han aprendido y qué les falta aprender como dificultades en relación a su propósito y tomar decisiones oportunas para realizar una retroalimentación. ¿Qué significa esto? En las situaciones remotas, nosotros hemos optado por planificar una tarea significativa, la cual se va a traducir en una evidencia de aprendizaje. Dentro de las herramientas que nosotros podemos utilizar para el recojo de estas evidencias son el portafolio, que puede ser físico o virtual, un cuaderno de campo, una carpeta de video, entre otros instrumentos o herramientas. No se preocupen en tomar apuntes porque todo lo voy a compartir en el Drive y en el WhatsApp para que no nos olvidemos y estemos listos para el siguiente microtaller. Miren, esta es una ruta que nos propone el Ministerio de Educación para formular nuestros criterios a la hora de planificar nuestras evidencias en esta etapa de educación a distancia, ¿no? ¿Qué nos dice? Primero tenemos que identificar el propósito de la situación significativa. Esta situación significativa actualmente nos las brinda la estrategia Aprende en Casa. Segundo, vamos a identificar las actividades que van a realizar los estudiantes en relación con la competencia. Tercero, vamos a analizar las competencias y las capacidades. Cuarto, revisamos y analizamos los estándares y desempeños de acuerdo al ciclo. 5. Vamos a formular los criterios considerando los estándares o desempeños. 6. En el caso que lo usáramos, vamos a ver o escuchar el programa, sea por radio o televisión, o en todo caso, analizar la pauta que propone en la estrategia por la web para finalmente determinar qué evidencia queremos recoger de nuestros estudiantes. ¿Cómo vamos a analizar esas evidencias? Vamos a seguir una ruta que, por cierto, como toda ruta, no es el único camino, pero es una propuesta. Primero hay que conocer la competencia y las capacidades, justo lo que comentábamos antes. Vamos a familiarizarnos con la situación significativa, el propósito y los recursos. Primero, como docente, tenemos que tener clara
la experiencia de aprendizaje que está proponiendo Aprende en Casa, en general, la experiencia general. A veces en secundaria, como nos vamos dividiendo en áreas, pensamos que no tienen relación, pero ya la estrategia Aprende en Casa nos está demostrando que trabajar por proyectos es bastante factible desde el inicial incluso hasta superior. Y tenemos que familiarizarnos con esa situación significativa o con esta experiencia de aprendizaje. Luego, tener muy claro nuestro propósito, qué recursos vamos a utilizar, qué herramientas también necesitan nuestros estudiantes de manera complementaria. Una vez que ya tengamos clara esa parte de la planificación, tenemos que establecer nuestros criterios. Estos criterios en el nivel secundario, incluso en el nivel primario, pueden ser consensuados con los estudiantes y las familias. Eso no significa que el estudiante o la familia va a determinar lo que se debe evaluar, pero sí se les comunica e incluso podemos modificar algunas cosas de acuerdo a las opiniones que ellos nos están dando. Tiene que tener un destinatario real, es decir, diferentes formas de resolver una situación o un problema y usar recursos variados para dar respuesta al reto. Tenemos que despegarnos ese sticker que teníamos de la forma, del método y respetar que una situación o un problema puede ser resuelto desde diferentes perspectivas siempre y cuando se respete la esencia. Analizar las evidencias teniendo en cuenta el estándar y los desempeños y los propósitos. ¿Por qué? A veces elaboramos buenas actividades de evidencia, por llamarlas de alguna manera, pero a la hora que las vamos valorando, si no tenemos un instrumento de evaluación, nos dejamos llevar por el profesor del siglo XIX, ¿no? Entonces empezamos a caer en la valoración cuantitativa, en lo que debería conocer y no valoramos si logró la competencia, si está encaminada en el estándar o en los criterios. Debemos reconocer las fortalezas y dificultades de los aprendizajes más comunes para tomar decisiones oportunas y mejorar los aprendizajes. Tal vez una dificultad se repita en más de un estudiante. De ser ese el caso, debemos autoanalizar nuestro trabajo docente y entender que no siempre es el estudiante el que requiere apoyo, sino también nosotros. ¿Y por qué lo comento? Porque en esta parte de reconocimiento de fortalezas y dificultades, a veces nos centramos en el estudiante y nos olvidamos que en este proceso, si bien es cierto, el núcleo, el centro, el eje es nuestro estudiante, nosotros como mediadores también estamos en constante autoevaluación y crecimiento. Finalmente tenemos que llegar a una conclusión. Es decir, el estudiante requiere acompañamiento, requiere retroalimentación, tal vez logró todo lo que se propuso de acuerdo al estándar, de acuerdo al desempeño y al propósito de esa actividad. Entonces, no podemos dejarlo abandonado, también tenemos que motivarlo a continuar. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta al analizar una evidencia? 4 aspectos fundamentales. Primero, que sea pertinente y oportuno en el análisis. O sea, nuestro análisis tiene que ser pertinente y oportuno. No vamos a analizar una evidencia que de repente trabajamos esta actividad de esta semana y esta evidencia no la vamos a analizar como que 2 semanas después, porque entonces ya dejó de ser oportuno. Tal vez iba a ser pertinente, pero dejó de ser oportuno ese análisis. Sé también, porque seguro me lo van a mencionar, ¿qué pasa cuando nos envían las evidencias después? Ok, te la envió después de 3 semanas, pero tú, como docente, te tomas el trabajo de valorar la evidencia cuando el estudiante la envía o en el horario que nosotros ya nos hemos propuesto. ¿Para qué? Para que podamos dar una retroalimentación oportuna y pertinente.
Tenemos que tener clara la competencia que se va a valorar. Debemos describir los estándares de acuerdo a los desempeños. Permítanme para poder admitir. Bien. Y los productos de los estudiantes deben estar en relación a los criterios de evaluación. Es decir, nosotros vamos a ir trabajando estas evidencias, disculpen que retrocedí, con estos 4 aspectos fundamentales. Justo acá decía algo, disculpen, criterios de evaluación, desempeños, estándares. De los estándares, de los desempeños y los criterios, podemos decir algo súper sencillo. Son nuestra guía. Antes trabajaba, en un tiempo, hace unos años atrás, trabajábamos por objetivos, después por criterios, después le cambiaron de nombre desempeños. Finalmente, si nosotros tenemos una lectura más profunda de lo que es la evaluación o la formación por competencias, un criterio va a ser una descripción explícita, observable y que nace del estándar para poder valorar una evidencia. Sea esta evidencia una producción de texto, un audio, un dibujo, un video, sea cual sea el criterio, va a partir del estándar que ya está establecido en el currículo nacional y va a ser muy explícito, va a ser detallado de lo que queremos lograr. Y principalmente el criterio debe ser conocido por todos. Disculpen que la computadora me está fallando, pero bueno. Aquí pasamos. La valoración del desempeño en el análisis de la evidencia. La valoración del desempeño se va a dar desde dos frentes. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes vamos a hacer una valoración y nuestros estudiantes también. Desde el frente del estudiante se debe evaluar usando los mismos criterios que el docente establecía. Por eso decía que estos deben ser conocidos por todos. El estudiante debe entender qué significan las descripciones de los niveles en caso utilicemos una rúbrica. Además, esto le va a ayudar a incrementar la responsabilidad ante su propio aprendizaje. Va a establecer una relación de colaboración y confianza tanto con el docente como con sus pares. Y va a ir comprendiendo el nivel esperado de la competencia y va a ir comprometiéndose en llegar al máximo nivel, sabiendo que está a su alcance. Cuando esta valoración se da desde la perspectiva, desde la mirada del docente, nosotros tenemos que describir lo que el estudiante es capaz de hacer, ¿no? Lo que queremos, nuestro propósito. ¿Qué saberes va a poner en juego para organizar esta respuesta? ¿Qué relaciones va a establecer? Los aciertos y los errores que pueda haber cometido y las probables razones, además de comparar el estado actual del desempeño del estudiante con el nivel esperado de la competencia y realizar una retroalimentación efectiva al estudiante. Además, es importante corregir y reajustar la enseñanza al mismo, lo que había mencionado hace un momento. Bien, esa primera parte fue un feedback de algunas cuestiones que nosotros ya hemos ido escuchando, hemos ido leyendo, hemos ido compartiendo en los diferentes webinars, en las diferentes conferencias, charlas, capacitaciones que hemos tenido a lo largo de este o años anteriores. Sí, vamos a ponernos manos a la obra con este micro taller. Ya por ahí les había hecho recordar que es importante que tengamos la planificación de una actividad de aprendizaje en la cual se evidencie la competencia y la capacidad seleccionada, una tarea significativa, es decir, la evidencia que estamos proponiendo o el reto que estamos proponiendo al estudiante, su indicador de evaluación de acuerdo al estándar y el instrumento de evaluación que nosotros hemos
pensado utilizar. Del estudiante, ¿qué cosas propias del estudiante necesitamos ahorita nosotros? Pues la evidencia. La evidencia que el estudiante nos mandó, que puede ser un archivo de Word, un PowerPoint, un PDF, la foto de la actividad desarrollada a mano, un video, un audio. Eso de parte del estudiante. Tenemos que tenerlo cerca. Si no lo tenemos hoy cerca, queda como tarea para que lo repliquen en casa. La idea es que en este microtaller podamos ir evaluando con evidencias que nosotros tenemos de manera paralela y así podamos ir entendiendo cómo valorar una evidencia. Voy a empezar, voy a salir de la pantalla completa un ratito. Quiero verificar, muy bien. ¿Alguien me confirma si se logra ver la pantalla, por favor? Porque Sí se ve, yo maestra. no. Genial, gracias. Porque a mí en mi computadora no sé qué le pasa, pero... Bien, voy a empezar dando un ejemplo del nivel primario. También tengo de nivel secundario, ¿eh? No que hoy están mayoritariamente los profes de nivel secundario. Voy a dar un ejemplo del nivel primario. Bien. La actividad de aprendizaje es comparamos cantidades de vacunados. Así estaba titulada en la estrategia Aprende en Casa. Es del tercer ciclo de primer grado. La competencia es resuelve problemas de cantidad y va a desarrollar tres capacidades. En realidad las cuatro capacidades de matemática, no me va a dejar mentir Jesús ni tampoco Juan. Las capacidades en matemática y comunicación están constantemente dando un ciclo ahí, ¿no? En cada competencia. Pero en esta oportunidad se han centrado en estas tres más que en argumentos. ¿Cuáles son los indicadores de desempeño o criterios? Ojo, mira, acá yo tengo cuatro. Representa las cantidades de las galletas usando material concreto, agrupa una colección de objetos en grupos de 10 unidades, emplea procedimientos para contar cantidades de hasta 2 cifras y describe situaciones cotidianas que impliquen contar y representar las agrupaciones de una colección. Todos estos desempeños se han ido desarrollando a lo largo de una actividad de 1 hora, 60 minutos. Pero hay una tarea o una actividad que fue considerada nuestra actividad de evidencia, que está aquí, ¿no? Actividad propuesta. Pues por aquí la tenemos, ¿no? Área, día, es de estos días, el título, y esta es la actividad, ¿no? Nos dice, el enfermero Raúl ha juntado y organizado galletas en bolsas de 10 para regalarlas a las personas que se vacunen. Observa. Está y nos enseña una representación. Luego dice, representa con el material que tengas en casa la cantidad de galletas que ha juntado el enfermero Raúl. Luego dibuja la representación que hagas en tu cuaderno u hoja y pinta un cubito por cada galleta y completa los cuadros. Estos cuadros de acá. Vamos a ver lo que han enviado los estudiantes. Antes está el instrumento que se iba a utilizar, ¿no? Una rúbrica bastante sencilla. Estos son los 3 criterios que quieren evaluar esta actividad. Ojo, mira, acá eran 4, pero hay uno que no va a evaluar. Cuando el estudiante se va a encontrar en el inicio, cuando tiene dificultad para representar las cantidades usando material concreto. Es decir, hay un problema en la noción de número. Cuando se encuentra en progreso, cuando representa las cantidades utilizando material concreto sin error. ¿Y cuándo va a lograrlo? Cuando representa cantidades usando material concreto, debería decir aquí, diferenciando decenas de unidades. Agrupa una colección de objetos en grupos de 10. En inicio, tiene dificultad en el conteo, por ende no logra la agrupación en decenas. En progreso, agrupa colecciones de objetos en grupos de 10 unidades, pero agrupa también los objetos que quedan libres, es decir, agrupa todo. En logrado, agrupa colecciones de objetos en grupos de 10 unidades y canjea por la decena. Emplea procedimientos para contar cantidades de hasta 2 cifras. Tiene dificultad para organizar cantidades en unidades y decenas. Emplea el conteo como estrategia para contar cantidades de 2 cifras.
logrado emplea el conteo, agrupación y canje para contar cantidades de 2 cifras y usa el tablero de valor posicional. Ojo que esta rúbrica está realizada también en base a los desempeños ya alcanzados por los estudiantes. Entonces, el logrado es el máximo que ellos deberían alcanzar previo a la evaluación que el docente ya ha realizado de sus estudiantes, ¿no es cierto? Vamos acá. Esta es la situación, que es la del enfermero Raúl, que ya les leí. Esta es la primera evidencia que envía el estudiante. Él representa con material concreto, ¿se acuerdan? Ese es el criterio 1. ¿Qué encontramos? Que el estudiante representa usando material concreto, diferenciando decenas de unidades. Él explica en un audio, que no he podido pegarlo aquí, que cada palito representa una decena y que cada tapita representa una unidad. Entonces, él ha entendido que en cada bolsa hay 10 galletitas y las ha representado las bolsas utilizando palitos. Si nosotros revisamos nuestra rúbrica, lo ha logrado, ¿no es cierto? Las representa y diferencia decenas de unidades. Incluso ha utilizado material distinto para diferenciarlos. Es la siguiente parte de las evidencias que envía. La evidencia 2 responde al criterio 2. Agrupa colecciones de objetos en grupos de 10 unidades y canjea por decena usando un gráfico de material base 10, que es este de aquí. Entonces, él ha encontrado que hay 3 decenas y 3 unidades. ¿Podemos ver? Y la evidencia 3 emplea el conteo, agrupación y canje para contar cantidades de 2 cifras. Él contó, aquí las contó, las agrupó las cantidades, hizo el canje, porque él las tenía todas sueltas al principio, esa fotito si no la mandó, y logró representar la cantidad, ¿no es cierto?, en el valor posicional. En conclusión, este estudiante ha logrado el propósito. ¿Por qué? Porque estos eran los indicadores y el estudiante lo ha logrado. Ahora vamos a pasar a esta evidencia. En esta evidencia, ustedes dirán, uy, pero no está desarrollada. No, esta evidencia no está desarrollada con un fin. El fin que es que la vayamos trabajando juntos. Pertenece al nivel secundaria, en el 6º ciclo, 2º grado de secundaria. 7º ciclo, 2º grado de... No, estoy en 6º. Y la competencia es construir su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con los que le son cercanos. ¿Cuál es el propósito? Responde un cuestionario. ¿Con qué? Pensamiento crítico reflexivo. ¿Para qué? Para que entienda cómo ocultar nuestra creación. Entonces, estos son los criterios, ¿no? Responde un cuestionario con pensamiento crítico reflexivo para aprender o entender cómo cuidar nuestra creación. Estas son las preguntas, son 4 preguntas. Vamos a ver el instrumento que propone el docente. Propone una lista de cotejo. Vamos a analizar la competencia, el desempeño precisado, mire, son 2, promueve la práctica de acciones del hombre moderno frente al deterioro de la casa común, fomentando el respeto por la vida humana. Acoge expresiones de fe desde su identidad cristiana y católica. Ahora sí lo tenemos muy, muy claro. Esto es lo que nosotros vamos a evaluar de la evidencia. Estos son nuestros criterios. Propone acciones para cuidar la casa común. A ver. La primera pregunta dice,
¿Crees tú que las acciones que realizas estén ayudando al cuidado de la casa común? Sí, no, ¿por qué? Esta es, el estudiante emite una autorreflexión de su aprendizaje siendo crítico, reflexivo, demostrando afianzar su autonomía. Miren, la pregunta 1, nosotros la podemos entender o evaluar desde ese criterio. Ahora sí, son libres de participar. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera involucras a participar en tu entorno familiar el cuidado de la casa común? Acá les voy a poner, me confirman si se ven los criterios, si no los voy a agrandar un poquito más la letra, para que me digan cuál de los criterios nos permitiría valorar las respuestas de esta pregunta. ¿De qué manera involucras a participar en tu entorno familiar en el cuidado de la casa común? Voy a ir al Meet. Tienen libertad para opinar, colegas, por el chat o por audio. Vamos a ver, misma Elena dice el criterio 1. Propone acciones para cuidar la casa común. ¿De qué manera involucras a participar? Exacto, propone acciones. Creo que los colegas todavía están con sueño. Ya tenemos, miren, 2 criterios en 2 preguntas. ¿Puede ser que una pregunta responda a más de un criterio? Sí. Va a depender la intencionalidad con la que la hayamos elaborado. ¿Habrá algún otro criterio de esa evidencia en sí? Porque ojo que esta 8. lista... La Hola, última. la 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 última. última. 8, mi, la Prefiero 8. 8. La 8. El estudiante invita a su entorno a... Bien. Vamos a colocarlo aquí. Hay otro criterio que se relaciona con esta pregunta, ¿cierto? Vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, ¿cómo se viene preocupando la Iglesia por la destrucción de nuestra naturaleza a causa de la mano del hombre? Yo creo, disculpen, de repente alguno por ahí me corrigen, creo que esta pregunta seguramente está relacionada con alguna lectura que ellos hayan hecho de algún texto bíblico, me parece. La 3, Miss, la 3. La 3, claro, ¿no? Sí, me parece que está relacionada con esa a mí también. Tienen que haber hecho una lectura para que ellos emitan una opinión, digamos, más crítica, un poco en base a lo que ellos han leído. Por la misma naturaleza de la pregunta nos vamos dando cuenta, ¿no? Y finalmente la pregunta 4. ¿Te identificas con alguna acción concreta de conservar la creación? 4. Un compromiso. Una acción concreta, claro. Algo que
de todas maneras vas a realizar, ¿no? Bien, ahora en base a esto vamos a ir evaluando la evidencia que ha enviado nuestro estudiante o nuestra estudiante. Ya nosotros tenemos claro, ya lo vimos, que cada pregunta responde a uno de los criterios. Me van a preguntar tal vez, pero hay criterios que están sueltos. ¿Se acuerdan que al inicio conversábamos que algunos, que nosotros vamos valorando la actividad, a diferencia de algunos, de otros colegas, nosotros sí desarrollamos, entre comillas, clases con nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, que nosotros sí podemos valorar el proceso, porque vamos haciendo algunas consultas, algunas cositas por ahí. Ya tenemos los criterios claros que responden a cada pregunta. Vamos a analizar la evidencia. Primera pregunta debe responder a esto. Emite una autorreflexión de su aprendizaje siendo crítico, reflexivo, demostrando afianzar su anatomía, su autonomía. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo con que responde a ese criterio? De repente alguien dice, no, la pregunta 1 no responde ese criterio, profesor. A ver, la pregunta 1 es, ¿crees tú que las acciones que realizas están ayudando al cuidado de la casa común? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Crees tú? No sean tímidos, amigos, porque si somos tímidos en un taller que estamos nosotros solitos, ¿qué será en un taller cuando estemos con más gente? Que próximamente será. De repente se me ven, se motivan. Todos estamos de acuerdo entonces que ese criterio va a ayudarnos que esa pregunta va a ayudarnos a valorar ese criterio. Vamos a tomarlo por hecho y vamos a empezar a analizar la evidencia entonces. Hasta el momento, suponemos que tanto el estudiante como el docente han conversado acerca de lo que se les va a evaluar. Entonces el estudiante tiene claro que su docente busca que las respuestas a su cuestionario sean a través de un pensamiento crítico y reflexivo y que está relacionado a la temática que ellos vienen trabajando, esta competencia que ellos vienen trabajando de construir una identidad cristiana católica, ¿no es cierto? Pues ya sabemos, ellos lo tienen claro y empezamos a valorar. El estudiante emite una autorreflexión de su aprendizaje siendo crítico y reflexivo. Veamos. El estudiante responde. ¿Crees tú que las acciones que realizas estén ayudando al cuidado de la casa común? ¿Sí o no? ¿Por qué? Voy a hacerlo un poquito más grande, no sé si ustedes lo ven, pero estoy un poquito ciega y ya no veo. Dice, sí, porque cada día más tecnología y ya no conservamos nuestra naturaleza, poco a poco se está acabando, pero con uno. A ver, responde al criterio que la maestra ha propuesto. La pregunta 1, ¿responde a este criterio? ¿A este? Vemos una autorreflexión
Porque le preguntan las acciones que realizas, ¿no? Que No realizas. mucho, no hay mucha coherencia. No hay Claro, mucha autorreflexión. no hay, ¿no es cierto? No hay, no se siente una autorreflexión en la respuesta. Vamos a ver, por acá me están respondiendo por el chat. No, ¿verdad? Ah, concuerdo con Valentina, con Cecilia. Entonces podríamos decir que a a este criterio, la estudiante no responde, ¿no? No lo ha alcanzado. Como es una lista de cotejo, bueno, la misma tiene como logrado, no logrado y descripción. Entonces acá colocaríamos nosotros que no está logrado y en la descripción, ojo, que esa descripción es la que nos va a servir a nosotros para dar la retroalimentación. ¿Cómo podríamos hacer una retroalimentación de esta pregunta? Primero, pauta número 1, guía, pista, dato. ¿Qué quiero que logre? Una autorreflexión, siendo crítico, siendo reflexivo. Entonces, ¿cómo le podríamos ayudar a este estudiante para que responda a la pregunta desde una autorreflexión? No sean temerosos, vergonzosos. Den las ideas, propuestas. Imagínate que es tu área, que es tu evidencia y que debes... Profesora, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Le escucho. Este, no sé si podría repetir la pregunta porque la pregunta no la entiendo. La pregunta, Claro. por favor. ¿La pregunta del cuestionario o la pregunta que yo hice? La pregunta del cuestionario. Muy bien. La pregunta del cuestionario es, ¿crees tú, lo voy a leer desde acá porque esa letra no lo entiendo. ¿Crees tú que las acciones que realizas estén ayudando al cuidado de la casa común? Sí, no y por qué. Al cuidado de la casa común. ¿Casa común? El mundo, el planeta, esa es nuestra casa común. Ahí el tema. ¿Cómo cuidar y conservar la creación? Al cuidado del planeta, al cuidado del mundo. Claro. Ya. ¿Cómo entonces, cómo le haríamos una retroalimentación a este estudiante? Porque miren, ella responde, ¿crees tú? Ella dice sí. Ella dice que sí, pero sí que, no dice qué, ¿no? Mira, dice sí porque, ¿crees tú que las acciones que realiza, y acá ella lo cambia por este personaje, la pregunta aquí es un poco distinta a la pregunta del cuestionario, ¿no? Pero Maestra, ahí, lo que pasa que dígame. en la pregunta sí le dirige a decir simplemente un sí o un no. Oh, no. Luego por eso es que luego hay una repregunta y luego le dice ¿por qué? A ¿Por ver si qué? podemos volver a leer, por favor, maestra. Sí, miren, si analizamos aquí la pregunta, dice, ¿crees tú que las acciones que realiza, acá dice, este personaje welcome, se acerca a nuestra realidad? ¿Por qué? Pero aquí ya habla de un personaje. Esta evidencia que me han hecho llegar, esta pregunta de aquí, esta pregunta de aquí, no es igual a la pregunta de la foto de la evidencia. Entonces, Es tal vez diferente.
Claro, tal vez por ahí es que, entonces, si el estudiante no ha tomado bien el apunte, esa sería una primera observación, ¿no es cierto? Ahí hay un error, pues, ¿no? Sí. Claro, esa sería una primera observación, porque el estudiante no va a poder responder a este criterio o no la vamos a poder valorar en este criterio porque la pregunta a la que ella responde no es la misma a la pregunta del cuestionario o tarea que está por aquí, ¿no? Miren, acá es distinto. Dice, ¿crees tú que las acciones que realizas Ahí estén está ayudando dirigido a a tu... ella, ¿no? Ahí está dirigido a ella. Pero Claro, maestra, igual, invita a que simplemente el estudiante diga sí o no. Si claro, leemos la pregunta ta- original, sí, también invita. ujú. También invita a una respuesta sencilla, ¿no? O sea, a una respuesta directa. ¿Crees tú? Sí creo, no creo. Y luego viene la repregunta, ¿por qué? ¿No? Incluso te dice, no, sí, no y por qué. Es por ello que ella pone sí y acá da su argumento, ¿no? Porque cada día más tecnología. Entonces, aquí ella habla de un personaje y en la otra, en el cuestionario, preguntan acerca de ella misma. Entonces, si vamos a hablar de un personaje, Estamos hablando de una lectura, ¿no una es cierto? lectura, exacto. Esas preguntas no se relacionan con las de cuestionario. Sí, sí, ya las No, leyeron. Sí, ya las leyeron, no, no se relacionan. sí, acabo de notarlo, le soy sincera. Esta sí, solo hay dos preguntas que están directamente relacionadas con el cuestionario y las otras dos no. Que puede ser que el estudiante no haya copiado correctamente el cuestionario o que de repente sean preguntas de proceso y ella las haya confundido, ¿no? Pero en este no podemos valorarla porque no está la pregunta, o sea, no es la pregunta. Vamos a ver para poder hacer el ejercicio, vamos a ver para poder hacer el ejercicio una pregunta que sí esté relacionada, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí. ¿Qué estrategias o acciones realizas para mejorar la situación observada desde tu hogar e involucrada a tu familia? Que es esta de aquí. Precisa su compromiso, ¿no? Y porque la estudiante ha hecho un pequeño desorden de las preguntas, pero lo importante es aprender a valorar. ¿Alguien más si tiene por ahí? Les pedí hace unos días que me alcanzaran sus evidencias, las que me llegaron fueron estas, y agradezco mucho porque estas evidencias nos están permitiendo hacer el ejercicio con secundaria, pero si alguien tuviera a la mano y me dice, vamos a compartirlo, estamos con el tiempo casi justo, tenemos 20 minutitos más, podríamos analizar una evidencia que ustedes tengan, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta. ¿Qué estrategias o acciones realizas para mejorar esta situación observada desde tu hogar, involucrando a tu familia? Es esta nuestro criterio. Propone acciones para cuidar la casa común y el estudiante invita a su entorno familiar, comunidad educativa, a cuidar la creación. Acá nos menciona directamente las estrategias, ¿no? Haciendo afiche, actividades en las redes sociales, cómo prevenir, cuidar, proteger nuestra naturaleza. ¿Respondió a la pregunta? Respondió a la pregunta.
Ahora, si nosotros ponemos, propone acciones para cuidar la casa común, ¿propone acciones para cuidar la casa común? ¿O está proponiendo acciones para invitar a las personas, sea su entorno, a su comunidad, a cuidar? ¿Ah? ¿Propone acciones para cuidar o propone acciones para motivar el cuidado? De acuerdo a la respuesta. Ahí lo dejo para que lo vean. Un par de minutitos, de repente por ahí alguien quiere... Sí propone acciones. Miss, ¿propone acciones para cuidar la casa común o propone acciones para invitar a las personas a cuidarla? Porque, ojo, nuestro criterio dice que propone acciones para cuidar la casa común y además invita a su entorno familiar, comunidad educativa, a cuidar la creación. ¿Las acciones que propone el estudiante son para cuidar la casa común o son acciones de invitar a los demás? No dice concretamente invitar, pero al hacer afiches se supone que es algo que es público. Entonces, por ahí, de todas maneras, indirectamente, está invitando. Claro, exacto, Miss. Entonces, nosotros vemos que el estudiante no logró el propósito, el indicador. ¿Por qué? Porque el indicador dice, propone acciones para cuidar la casa común. Entonces, ¿cómo le haríamos una retroalimentación a nuestro estudiante? ¿Cómo reorientarías? ¿Ah? Porque, ojo, no está equivocada en su totalidad la respuesta. Porque otra parte, un complemento de nuestro indicador es que invite a su entorno y a su comunidad a cuidar. Si fuera solamente eso, invita a su entorno, si cumple. Pero cuando vemos que propone acciones para cuidar la casa común, ya no cumple. Entonces, ¿cómo podríamos de una manera reflexiva retroalimentar? Un ejercicio súper sencillito, ¿ya? Porque eso de la retroalimentación lo vamos a hacer después. Por ejemplo, para no quedarnos ahí, porque el otro microtaller ahí sí vamos a padecer para la retroalimentación. Y vamos a necesitar su material para que podamos evaluarlo desde su material. Por ejemplo, ¿no? Le podemos decir, empezamos con la descripción. Bien. Si realizamos afiches, ¿no? Si realizamos afiches, actividades, como propones, mira, le estamos diciendo, oye, lo estás haciendo bien. Lo que tú dices, y describo lo que él dice, y ahora les digo, ¿para qué nos sirve eso que dice? No, bien, si realizamos afiches, actividades como propones, podríamos invitar a más personas para cuidar de la casa común.
mencione y qué podemos Buenas tardes, hacer, profesor. por Doy el ejemplo, anfitrionaje y me puedo dar el modo anfitrión. para evitar tanta basura acumulada. Entonces ya le das una pauta, ¿no? Oye, está bien lo que tú dices, hacemos afiches o actividades y para invitar a las personas. Pero ya está, los invitamos, pero los invitamos para hacer qué, no sé, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para evitar tanta basura acumulada? O qué problemas de repente le podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué problemáticas ves en tu hogar que tendrían, ¿no? Profesor, me ha dado para Que que hable. tendrían que mejorar, ¿no? O sea, ¿qué cosas vemos que deben mejorar? De repente en mi casa tenemos la costumbre de dejar Buenas la noches, basura ¿me dio permiso para afuera que yo de la hable? puerta antes de que pase el camión, y entonces eso genera también contaminación, ¿no? Porque vienen los animalitos que están en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí ya tenemos una idea breve de lo que es lo que sería una retroalimentación, un primer avance de lo que sería una retroalimentación del estudiante. Miren, no voy a continuar con este ejemplo porque vemos que el estudiante no ha tenido cuidado tal vez en las preguntas, pero sí voy a compartir con todos un videito. Para eso tengo que dejar de compartir este, ¿ya? Y les voy a, Profesor, ¿sí antes me de compartir escucha, el diga? videito, les voy a comentar. Esta actividad es una actividad de arte y cultura. Esta actividad de arte y cultura es parte de un proyecto. No es parte de la estrategia Aprende en Casa, es parte de un proyecto que se ha realizado institucionalmente. Entonces, este proyecto busca que los estudiantes desarrollen conceptos básicos de lo que es la música, por ejemplo, el ritmo, el tiempo. Disculpen que mi compu, para darle un premio a esta computadora. Mientras más rápido quiero hacer algo, más se pone chochita. Estoy descargando por ahí. Me mandaron ahorita una evidencia. Entonces de repente esta también nos... no sirve, ¿ya? Voy a compartirles rapidito. El propósito de esta tarea... Profesora, esa ha sido la votación de se historia. dejó en el área de arte y cultura. A ver si han Era entendido. reproducir... Ahora en esta clase, solamente que como usted acaba rápido la sesión, no puedo. Utilizando objetos o partes de su cuerpo, manteniendo el ritmo. Ojo, vamos a ver si lo logró, no lo logró. No sé si ya se puede reproducir. ¿Me confirman, por favor, si se... Creo que se escucha, pero no se ve, ¿no? ¿Me confirman, por favor, alguien si logran verlo? Todavía no. Sí. Recién está pasando. Pero no hay audio. ¿No hay audio? Está el audio al máximo. A ver, lo voy a volver a poner porque les comento que aquí en mi computadora sí se escucha, el audio está al máximo.
¿Lograron ver el video y escucharlo? No, no se escucha, solo se ve nada más. Y Voy a volver a compartirlo, a ver, me confirman. ¿Ven el conito? Sí, No sé por qué yo tengo dos conitos en mi compu. es como el que le cayó al congresista Tubino. ¿Ahora escuchan? ¿Escucharon? ¿Se escuchó? No, no sé si soy yo nomás, pero no se escucha. no, no se escucha, no se escucha. Maestra, le sugiero de repente que nos pueda usted contar, narrar qué es lo que está haciendo la señorita para que podamos tener una idea. Porque sí se ve imagen, más no audio. O Bien, compartirlo en WhatsApp. lo compartiré de todas maneras al WhatsApp, ¿no? Bien, esta es una evidencia del área, como les decía, de arte y cultura. Entonces, el criterio que se iba a evaluar, los criterios que se van a evaluar son ritmo, tiempo y en sí que utilice objetos de su casa o partes de su cuerpo, ¿no es cierto? Ustedes pueden observar en el video que la señorita utiliza las palmas de su mano, la mesa y un vasito. Y si escucharan, logra hacerlo manteniendo el tiempo y manteniendo el ritmo. O sea, la señorita logra el propósito. Por ahí creo que la Miss Ceci nos podría explicar de repente un poquito mejor. Sí, Pero a eso es ver, un... Sí, te escuchamos. bueno, le envié varios videos también, un vals con el alumno Jackson, otros videitos, ¿no? Bueno, el propósito de este proyecto, aparte de desarrollar habilidades psicomotoras, ¿no? Y aprender lo que son las figuras musicales, ¿no? Que tienen mucha relación también con otras áreas como la comunicación, ¿no? Enseñando también que una frase rítmica, por ejemplo, tiene mucho que ver con las pausas, con los silencios, ¿no? Con una frase en lenguaje es igual a una frase rítmica musical, por ejemplo, ¿no? ¿Me escucha? Y también se relaciona con las matemáticas porque tiene valores, ¿no? Que al sumarlos dan un resultado, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la matemática, ¿no? Y con otras, por supuesto, áreas, ¿no? Pero aparte de desarrollar habilidades psicomotoras, ¿no? Habilidades del cuerpo, pues también es desarrollar habilidades cognitivas, ¿no? Como la memoria, eh, la atención, la percepción, ¿no? Lo encaminé también por ese lado, ¿no? Porque el estudiante al concentrar tiene que tener mucha atención, ¿no? Para desarrollar ciertas frases, ¿no? Ciertos patrones rítmicos. Tiene que tener, estar atento, concentrarse para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces va por esos dos lados, ¿no? Un poco lo que es el desarrollo de la creatividad de sus manos y también habilidades cognitivas, ¿no? Eso es el trabajo. No se escucha su voz.
¿Ya me escuchas? Sí, ahora sí. Sí. Estaba yo buscando dónde estaba la falla. Lo que pasa es que para poderles pasar el video recién se instaló este reproductor VLC Mm. y me parece que eso es lo que no me ha dejado que se me escuchara Ay, pero sí es verdad, ya hablé, no sé si se me escuchó. yo te escuché claramente, yo sí te escuché Ya. claramente. Y estaba diciendo que la estudiante había logrado el propósito, ¿no es cierto? Había logrado el propósito. Y también les decía que ahora iba a compartirles uno que me acaba de llegar y que espero que se pueda visualizar, porque también es un video, pero vamos a hacer el intento, no perdemos nada intentando. Vamos a continuar con este micro taller, es que en 15 minutitos yo creo que sí lo hacemos. Y cualquier cosa que quede pendiente lo culminamos en el próximo micro taller. Hay que tener en cuenta también que hablar de evaluación es un poco extenso y tenemos que tener nuestras bases bien consolidadas. Miren, esta es una, ¿me confirman si la ven? Sí, 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 vemos. maestra. Bien, gracias. Sí se ve. Esta es una evidencia del área de comunicación. Esta es una ficha de trabajo, no la vamos a leer toda, solamente nos vamos a detener en la competencia, que es leer diversos tipos de texto en su lengua materna, que esta es la primera parte, y luego vamos a ver por aquí en la ficha, aquí está, identifica de qué forma se realiza el acoso escolar, cuántos tipos de bullying existe. Luego, el segundo criterio, que es analiza, ¿consideras que realizar una campaña contra el bullying podrá ayudar a combatir este problema? ¿Por qué la sociedad y la familia juegan un papel importante en la prevención del acoso escolar? Y él reflexiona, dice, ¿cuán importante es en nuestra sociedad respetar y no discriminar a las personas? Ese es un pequeño cuestionario, pero esta no es la evidencia, ojo, estas son actividades del proceso. Ahora vamos aquí, ellos han leído, han analizado y este es el producto que se le solicita. Es el producto que se le solicita al estudiante. Elabora un audio donde expreses la importancia del respeto a la diversidad para prevenir discriminación y dejes un mensaje de reflexión para detener el acoso escolar. Puedes acompañar tu audio, dice, con música de fondo y lo debe mandar al WhatsApp. Ojo, miren, la competencia es ley y el producto es un audio. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí, porque no significa que porque sea ley, estamos mal acostumbrados que cada vez que trabajábamos ley, se tiene que resolver en un cuestionario o en un dibujo o en una ficha de análisis. Miren qué bonita esta forma de presentar una evidencia de la competencia ley. Y les presenta también al estudiante, porque esto ya lo tiene el estudiante, Profesor, ¿me una escucha? rúbrica. Entonces, en la rúbrica le dice, estos son los criterios que yo voy a evaluar. El mensaje, el contenido, la Profesor, ¿me música que escucha? utilices y la expresividad. Y le va No, describiendo los quería saber si niveles mi de audio logro. estaba bien. En el inicio no se expresa ningún mensaje, utiliza frases sueltas, sin ninguna cohesión, no utiliza música, la lectura es neutra, es decir, lo que el estudiante va a decir no transmite emociones ni sentimientos. En el proceso va a ser un mensaje usual, un mensaje muy común, utiliza frases e ideas de acuerdo al tema, pero no se entienden bien. La música no guarda relación con el tema y la lectura logra transmitir algunas emociones. En logrado, transmite el mensaje motivador, utiliza frases e ideas de acuerdo al tema y entendibles,
utiliza música de fondo que guarda relación con el tema, la lectura es expresiva y logra transmitir emociones y sentimientos. Ya si vemos un logro destacado, transmite un mensaje impactante y original, utiliza frases e ideas interesantes de acuerdo al tema y captura la atención, utiliza música de fondo que atrape al oyente y la lectura es muy expresiva y logra transmitir de forma intensa emociones y sentimientos. Vamos a ver entonces, crucemos todos los deditos para que a la hora que les comparta el audio, que es como un videíto, lo podamos valorar, ¿no? A través de lo que estamos viendo. No sé, acá mis colegas técnicos, no sé si podrían de repente, algo no estoy haciendo bien para compartir un video. De repente en algo estoy equivocándome para ver si me orientan por ahí. Ya estoy compartiendo. ¿Se logra ver? Una pregunta. Oye, ¿ahorita vamos a hacer del libro? ¿Sí? ¿Se ve, amigos? Sí, se ve, pero todavía no se escucha. Creo que estoy acá poniendo todas estas cosas. A ver, ampliador de estéreo, todo, a ver si ya... A ver. ¿Escucharon? ¿Escucharon un poquitito de lo que puse solamente para hacer la prueba de sonido? ¿Lograron visualizar el video, colegas? Sí se vio, Sí, pero no se escuchó. no se escuchó. Vamos en base a lo que pudimos ver, vamos a hacer una breve valoración teniendo en cuenta la rúbrica. Bien, creo que ya se ve la rúbrica. El mensaje. El mensaje, ¿cómo lo encontramos? Inicio, proceso, logrado. Veamos nuestra rúbrica. No se expresa ningún mensaje. Transmite un mensaje, pero usual y común. Transmite el mensaje motivador. Transmite un mensaje impactante y original. A ver, así, voluntarios. ¿Cómo es el mensaje? Profesor, inicio yo como el del área. Ah, me parece genial. Sí, yo le puse ahí en el mensaje destacado porque es original, o sea, es original. Sí, revisando todo, a ver, buscando si ha copiado o algo, no. Su mensaje sí es original, es del estudiante de quinto grado, Paola Rubio. De repente el resto de compañeros la conocen. Claro, sí. El que no la conoce trabaja en otro colegio. Buena. No, me refiero,
Me refiero a que conoce su nivel. Ah, bueno. Y así no participo, ese es bullying. Ese es acoso institucional. Era una pequeña pregunta para que se anime. Ya ve, el profesor Luis ya hasta se animó para participar. Sí, ¿no? Qué bonito. Yo también lo pude ver. Comparto con usted que es un mensaje original, ¿no? Y es un mensaje impactante. Pasemos a la siguiente parte, pero ya no puede participar el profesor Juan porque él es de la especialidad. Entonces, los demás que no somos de la especialidad, a ver, tratemos de analizar el contenido. Como dice, utiliza frases sueltas sin cohesión de ideas, utiliza frases e ideas de acuerdo al tema, pero poco entendible. Utiliza frases e ideas de acuerdo al tema y entendibles. Utiliza frases e ideas interesantes de acuerdo al tema y captura la atención. Voy a participar yo y en las siguientes ya participan los demás. ¿Ah? Desde mi habilidad docente puedo decir que el contenido utiliza frases e ideas de acuerdo al tema y son entendibles. Para mí se encuentra de acuerdo al contenido en el nivel logrado. No sé si les pasó a ustedes, el mensaje muy hermoso, a mí me gustó, pero en el transcurso del mensaje yo logré encontrar algunos errores de ortografía. Entonces, a mí me pasa personalmente que cuando leo textos que tienen errores, por más bonitos que sean, para mí pierden la magia. Ahora sí, la siguiente parte de la rúbrica. Profesora, el criterio no estoy calificando ortografía. Sí, pues, ya veo, en la rúbrica no aparece. ¿Ah? Si ustedes la revisan, la rúbrica no aparece en ningún lugar ortografía. Pero por eso te digo, por ejemplo, porque de repente me va a decir el profesor Juan, no, profesora, debe estar en destacado. Entonces, debería, porque utiliza frases, ideas interesantes que están de acuerdo al tema y capturan la atención de cualquier persona que lo lea, va a capturar su atención. Y la música no la hemos escuchado. La expresividad. A mí me pareció interesante porque menciona lo del acoso escolar y menciona el profesor, ¿no? Porque a veces el acoso escolar también no se da por parte de los estudiantes, sino también por parte de los profesores. Es cierto. O el bullying. Por eso me pareció interesante y yo sí lo puse en destacado. O sea, hasta ahí yo le puse destacado, ¿no? Por lo que mencionó unas ideas interesantes y lo mencionó lo del profesor. Hoy también lo del padre, Andy, porque somos padres, a veces también le hacemos bullying a nuestros hijos, si no nos damos cuenta. Le decimos, eres inútil, no sirves para nada, no haces bien tus tareas, y muchas cosas, ¿no? Es verdad, profesor, no sé qué opinan los demás, pero por ejemplo, incluso si lo lees desde el punto del profesor, o sea, si lo lees no como un alumno, no como que lo escribió un alumno, sino como que lo escribió un profesor, también se entiende, porque muchas veces los estudiantes, sin darse cuenta en su juventud, se olvidan que los docentes también somos personas, ¿no? Y están viendo siempre un error que, claro, no se ha profundizado mucho esta temática en lo que es tutoría y convivencia, pero estos últimos 3 años ya le están dando más interés, ¿no? Que impacta, quien lo lea impacta, seas estudiante, seas un padre de familia, seas un profesor, seas quien seas, creo que todos en algún momento hemos sentido eso. La música, profesor Juan, que la he escuchado y yo, mi opinión es una música que atrapa porque camina con el contenido, ¿no? Se siente, como decía hace un rato la profesora Cecilia, acompaña las frases, ¿no? Las hace fluir. Con razón, pues la estudiante está en destacado. Amigos, ya son 6:30 y como les comentaba en el WhatsApp
de la institución. Lamentablemente para el día de hoy, creo que me puedan ver, lamentablemente para el día de hoy a las 7 de la noche yo ya tengo otra reunión. Este es nuestro primer microtaller. Vamos a culminar nuestro primer microtaller con 2 preguntas de reflexión, así me tome unos minutitos más, para que el siguiente microtaller, que no va a poder ser la siguiente semana, porque el día 1 tenemos reunión institucional para ver el tema de cómo nos está yendo en esta semana de autorreflexión, autoaprendizaje, reflexión de nuestros aprendizajes, o como quieran ponerlo en el nombre. Y el día 7 de octubre tenemos, para la otra semana, el día 1, el día martes, vamos a tener una reunión de cierre de mes para ver qué tal nos está yendo en estos días, que la próxima semana es el día jueves, perdón, día martes, el día jueves 1 de octubre, vamos a ver cómo nos fue en esta semana, cómo nos está yendo en esta semana que viene de autorreflexión, de autoaprendizaje. Nosotros hemos tomado desde esta semana para darle oportunidad a nuestros estudiantes que se vayan, entre comillas, poniendo al día de sus actividades, vayan ordenando su portafolio. Ya les hemos ido dando pautas. ¿Para qué? Para que la semana que viene y ellos hagan la autoevaluación y nosotros acompañemos esta autoevaluación, pueda tener frutos positivos, ¿no? Entonces, el día 1 nos reunimos, igual como 5 o 5:30 de la tarde, nos reunimos para evaluar el mes de septiembre que ya acabó. El día 7 tenemos reunión con SUNAFIL, pedirles por favor a los tutores que invitemos a nuestros padres de familia, un máximo de 2 padres de familia que tengan correo de Gmail, y vamos a invitar a los padres de familia que son parte del comité de tutoría. Esta reunión con SUNAFIL es muy importante acerca del trabajo infantil. No podemos hacernos ciegos ni sordos y decir que nuestros alumnos no estudian, no van a estudiar, pero sí que los padres conozcan los derechos que tienen estos adolescentes que están trabajando. Porque si bien es cierto, tienen la necesidad de hacerlo, no pueden tampoco las personas adultas aprovechar de esa necesidad. Entonces, nuestro próximo micro taller, hoy día es 25, someto a votación el 2 o el... Ya no podría ser el 9 porque no sabemos si el Estado lo va a dar largo, pero podría ser el 2 o el 5. El 2 o el 5. A votación. Ah, mira, acá estaban los maestros también, motivando, diciendo, mira, es cierto. Ya, eso es lo que damos entonces por el WhatsApp interno. Vamos a hacer nuestras preguntitas. Quería para terminar esta reunión, que ya les dejó el bichito encendido, la mechita prendida, y es lo que se buscaba en este primer micro taller. Entonces, este primer micro taller nos hace reflexionar y nos dice, ¿son las evidencias que solicitamos lo que realmente evaluamos? Vamos a tener estos días para ver si esas fichas de evidencias, esas tareas significativas que estamos pidiéndole al estudiante, ¿es realmente lo que estamos evaluando? ¿Responden a nuestro criterio planificado? Si la estrategia Aprendo en Casa nos está permitiendo elaborar instrumentos de evaluación, ¿de qué manera? De repente no, de repente sí, ¿qué tanto sí, qué tanto no? En secundaria, mis estudiantes tienen claro aquello que tenemos como propósito de aprendizaje. Les informo a mis estudiantes qué es lo que les voy a evaluar, qué es lo que espero lograr. Y en primaria, nuestros padres de familia tienen claro lo que vamos a evaluar a los niños, tienen claro los criterios. Este es un poco para comentar. El tiempo nos ha jugado un poco en contra, pero eso es bueno, que significa que hay mucho que hacer. ¿Para qué evalúo en este contexto? Es una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho, ¿no? ¿Para qué estoy evaluando?
y el ministerio todavía no la pone clara. Sale el ministro y dice una cosa, luego sacan una resolución, sacan una publicación. ¿Para qué? Entonces estoy evaluando. ¿De qué me sirve tener un registro de progreso de los aprendizajes de mis estudiantes? ¿Y qué hago si no me envían evidencias? Estas preguntas están para reflexionar, las vamos a responder en el otro microtaller. Ojalá que acepten que sea el 2, para que estén más frescas. Y el 2 vamos a empezar a dar propuestas. No me extiendo más el día de hoy. Ya saben los motivos. Maestra, Dígame. disculpe, una pregunta antes de que se vaya. Todas las preguntas. Es con respecto al informe, disculpe nomás si me salgo un poquito el tema. No. A la hora de hacer nuestro informe, en lo que concierne esta semana, ¿qué ponemos? ¿Detallamos también actividades previas a la semana de reflexión o cómo le informamos? Lo que queda en el papel ya. Esta semana en sí, nosotros lo que hemos estado haciendo es llamar, hacer retroalimentación con quienes lo necesitaban, ir dando las pautas para que ordenen sus portafolios, que ya de por sí los chicos deberían tenerlos ordenados, pero nos hemos llevado con algunas sorpresitas, que algunos han mandado las evidencias y pues han dejado los papeles volar, porque no los tienen ahora, ¿no? Entonces, esta semana se registra como eso, ¿no? Semana de retroalimentación. La hemos tomado para eso, para fortalecer un poco lo que en las semanas anteriores estaba débil, porque es algo que vimos que pasaba. En algunas áreas se han centrado en el producto final, el producto evidencia. Me parece muy bien que esas áreas se han centrado en el producto evidencia. En algunos grados en primaria, bueno, en mi caso, yo he trabajado 3 sesiones complementarias para reforzar un poco lo que es la noción de decena, para reforzar un poco Profesor, escritura. Entonces, por ahí una pregunta, ¿y por qué no hay que yo echarle en alcohol? primaria voy a reportar eso, ¿no? La retroalimentación, porque de nada sirve que nosotros sigamos avanzando con Aprendo en Casa si los logros que esperamos tener no se están teniendo, ¿no es cierto? Entonces, esta semana ha sido para eso, para hacer la retroalimentación y el seguimiento a casos específicos que no han estado presentando. Vamos a ver qué pasó. Muchos estudiantes he visto en secundaria también que han estado saliendo del chat. Algunos me dicen que porque han cambiado de número, pero todo eso ha servido para esta semana. Y la siguiente semana profesor, va a ser una autoevaluación. ¿y usted sabe de qué está Vamos compuesto a el alcohol? pautear en ellos una autoevaluación. Ya nosotros en esta semana les dimos las guías, las orientaciones, los hemos estado ayudando. Ahora, la siguiente semana toca, como les he mandado, No, el no sé si problema, revisaron el ya sus WhatsApp alcohol. personales en secundaria. No, En primaria sí lo he compartido en el WhatsApp de grupo primaria, sí. pero en secundaria Sí, sí los he pero, compartido por área. profesor, pero Las fichas ahí no, propuestas, para estas hacer fichas el alcohol que más, son ¿cómo se propuestas, las dice? puedes Más modificar, fino, las puedes adecuar, pues para que pero ya si se dan cuenta alcohol están orientadas para que el estudiante autoevalúe su aprendizaje, pueda ver en qué mejorar estos últimos 2 meses y medio, ¿no? Que quedan de trabajo escolar. Hasta el momento es lo que sabemos. Posteriormente parece que vamos a empezar un periodo de acompañamiento, pero no es algo que esté legalmente dicho. Gracias, Miss María Elena, a usted por acompañarnos. No se preocupe, espero su llamada. Bueno, amigos, si nadie más tiene otra pregunta, podemos dar por finalizada esta Y el sesión. que está 100% está puro Y ya por alcohol. WhatsApp nos ponemos de acuerdo si es el 2 profesor, o el 3. pero, Que tengan buenas noches. profesor, pero antes he visto de que se puede Gracias. hacer Gracias. un alcohol Hasta así medio, luego. pero Cuídense. no sé qué material era, pero lo Hasta luego, sacaban colegas. de las conchas de mar y después lo aplastaban, le hacían polvo. Porque tenía como... Ah, es otro. Sí.